8:40 entonces esa entrevista, y mientras tanto ya vamos dando la bienvenida a nuestro primer entrevistado. Se trata de Juan Pablo Albán. Juan Pablo, muchísimas gracias por estar acá en este programa. Bueno, quisiéramos iniciar esta entrevista justamente analizando cuáles son las responsabilidades del Estado ecuatoriano frente al femicidio de María Belén Bernal. Gracias, buenos días Verónica, buenos días Jorge, buenos días a quienes siguen a Wambra en este momento. Creo yo que tenemos que entender el dual carácter que tiene este evento. Sin duda estamos frente a un acto de violencia contra la mujer que tiene que ser tratado tanto desde los derechos humanos como desde el derecho penal, pero también estamos frente a un evento que podría ser constitutivo de violaciones de derechos humanos por el involucramiento de agentes estatales. Creo que al hablar de esta responsabilidad estatal no debemos suponer que es el Estado el que ha determinado la desaparición y muerte de María Belén Bernal. Por eso pienso yo, la calificación del hecho como un crimen de Estado es una equivocación, que usamos esa expresión crimen de Estado para referirnos a escenarios de violaciones persistentes, manifiestas, sistemáticas o generalizadas de derechos humanos determinadas por el Estado, es decir, ordenadas por el Estado, y claramente ese no es el caso. Sin embargo, el que agentes del poder público abusen del poder que ostentan para cometer un delito tan serio como este. Y hablo en plural porque claramente la responsabilidad en ese sentido no es solamente el señor Cáceres, sino de todos aquellos que de manera activa o omisiva contribuyeron a esta desaparición y muerte. Necesariamente nos lleva a discutir cuál es el papel del Estado en este asunto y si el Estado tiene que cumplir con deberes particulares como la reparación en favor de las víctimas, más allá de la atribución de la responsabilidad individual que le corresponda al señor Cáceres y a los demás involucrados. Y creo que lamentablemente la gente ha tratado de ver esto como blanco o como negro, es decir, o bien se asume que es solamente un acto de violencia privada y que el Estado nada tiene que ver, que es un error, o bien se asume que es un crimen de Estado y en realidad no es un crimen de Estado porque el Estado no ha ordenado este hecho. Pero sí, efectivamente hay que abordar la responsabilidad individual y también hay que abordar la responsabilidad estatal. Y justamente, a ver, vamos, y bienvenidos, saludos nuevamente, Juan Pablo. Vamos viendo esas responsabilidades del Estado al haberse, presuntamente, está en investigación aún, cometido este delito de femicidio en un espacio administrado por el Estado, como la Escuela Superior de Policía. Y ahí te quiero preguntar justamente la ejecución de protocolos para actuar sobre posibles delitos en instituciones públicas, porque, digo, deben haber protocolos, y en un segundo momento, esta es una institución jerárquica. ¿Cuál es el tema de la responsabilidad de una cadena de mando si es que existió el conocimiento de un posible delito en una institución? Esos dos espacios, los protocolos y la responsabilidad del conocimiento de un posible delito en una cadena de mando. Los estados en materia de derechos humanos tienen una serie de deberes que emanan de la obligación de garantía de los derechos. La obligación de garantía implica que el Estado tiene que hacer cosas para garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos. Y dentro de la obligación de garantía hay varios deberes. El primero de ellos es el deber de prevención. Y empiezo con esta explicación, Jorge, porque precisamente se relaciona con lo que tú estás planteando. Ese deber de prevención primero llevaría en sentido macro a la necesidad de la adopción de una política pública para prevenir la violencia contra las mujeres, que es un fenómeno que va en aumento en el Ecuador. Muchos dicen, no es que ha aumentado, sino que es más visible. Sí, claro, es más visible, pero también va aumentando a medida que ciertos factores sociales como la pobreza, como el desempleo, como el aumento de la criminalidad violenta y la delincuencia organizada nos van golpeando, también aumenta la violencia contra las mujeres. Entonces ahí hay un primer factor de prevención, pero ya en el suceso específico también había elementos de prevención en que el Estado ha omitido el cumplimiento de su deber. Por ejemplo, ¿cómo es que ingresa un civil a una instalación cerrada de una fuerza de seguridad del Estado en altas horas de la noche o primeras horas de la madrugada y, digamos, no hay un impedimento de ingreso? Ese es un primer factor. Hay un segundo factor que tiene que ver con qué medidas de seguridad se adoptan respecto de las personas que ingresan a las habitaciones del personal que se queda a dormir dentro de la Escuela Superior de Policía. Se entendería que son oficiales de guardia y los aspirantes a oficiales. ¿Cómo nos cercioramos que estas personas que están ahí
preparándose para servir a la ciudadanía, garantizando su seguridad, no ingresen objetos prohibidos, no ingresen sustancias prohibidas, no ingresen personas que no deberían estar presentes allí. Y ahí también hay una falla en un deber de prevención. Y obviamente hay una falla en el deber de prevención cuando la forma en que se instruye al personal policial les lleva, como tú señalabas, a considerar que la cadena de mando lo es todo y la obediencia prima inclusive por encima del respeto de la observancia de la ley. Lo lógico en una circunstancia de esta naturaleza para cualquier ciudadano, para un ciudadano común y corriente, es que si está escuchando que se está produciendo un acto de violencia en contra de alguien que pide desesperadamente ayuda y que expresa que le están matando, por lo menos va a solicitar el auxilio justamente de la policía. Lo menos que hará es eso, si es que no acudir directamente al lugar y tratar de verificar qué está ocurriendo. Más todavía, cuando la instalación es estatal, cuando el personal que está presente en esa instalación, según se sabe por la información pública, alrededor de 35 personas, son o funcionarios del Estado o aspirantes a funcionarios del Estado, con la misión constitucional y legal de garantizar la seguridad y la tranquilidad ciudadana. Si la gente que está llamada a protegernos frente a los actos delictivos no interviene frente a un acto delictivo, adquiere una actitud pasiva, omisiva, ¿qué podemos esperar entonces del ciudadano común y corriente? Y ahí también, creo yo, el Estado, finalmente, así no haya determinado el cometimiento de este hecho, por la forma en que esté eligiendo al personal, por la forma en que esté evaluando el personal, por la forma en que esté instruyendo al personal sobre el respeto a la orden del superior, por encima de las disposiciones legales y de la misión institucional, tiene también una responsabilidad. Entonces sí, más allá de que tengamos que juzgar el acto de violencia contra la mujer específico cometido por el señor Cáceres en contra de la abogada María Belén Bernal, tenemos también que ocuparnos de responder a la intervención de agentes del Estado, personas investidas de poder público, ahora, en un acto violento. Ahora, Juan Pablo, siguiendo esta línea de las omisiones del Estado, hay algo que a mí me preocupa en lo personal, y es que tanto en el caso de María Belén Bernal como también de otra mujer asesinada justamente en esos mismos días, Dayana Ortega, en la provincia de Carchi, hubo varios días en que ambas estuvieron desaparecidas y la policía tardó alrededor de una semana de localizar sus cuerpos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo desde el Estado se está priorizando o no se lo está haciendo? ¿Cómo se están llevando las investigaciones para, de alguna manera, intentar dar solución a las familias frente a casos de femicidios? En el derecho internacional de los derechos humanos existe un estándar particular para evaluar la actuación estatal frente a cierto tipo de violaciones, que es el estándar de la debida diligencia. Ese estándar de la debida diligencia no aplica en todos los casos de violación de derechos humanos, pero obligatoriamente aplica, así lo han dicho varios órganos de supervisión internacional, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Europea de Derechos Humanos, en casos de violencia contra las mujeres. El estándar de la debida diligencia, entre otras cosas, exige una actuación expedita. Una actuación expedita no es una actuación atropellada, una actuación tan acelerada que termina echando a perder una investigación, pero sí es una actuación pronta. Exige una actuación con la aplicación de técnicas particulares de investigación que deben utilizarse en casos de desaparición, que deben utilizarse en casos de muertes sospechosas, que deben utilizarse en casos de tortura, etcétera, y que están descritos en instrumentos internacionales, por ejemplo, en el caso de las muertes violentas, el protocolo de Minnesota adoptado por la Organización de las Naciones Unidas. También el estándar de la debida diligencia exige, y esto es relevante en el caso de María Belén Bernal, que no intervenga en la investigación personal de la institución a la que pertenece el posible perpetrador del hecho. Es decir, a pesar de que la policía es brazo auxiliar en las investigaciones de la Fiscalía, la policía tiene que ser excluida de la investigación cuando el presunto responsable es un policía, o en este caso hay que hablar en plural, un grupo de policías. Todo eso abarca, y mucho más abarca, el estándar de debida diligencia. Y en este caso, durante esos primeros días, yo tengo casi la convicción de que no se aplicó los parámetros de la debida diligencia, y no se los aplicó deliberadamente, porque se estaba tratando de ocultar el hecho.
Hay muchas cosas sospechosas como la alteración de la escena, que se sabe por información que se ha vuelto pública, que varias personas ingresan a la escena antes de que la policía, de que la fiscalía, perdón, puede ingresar a la escena. Entonces, eso, la contaminación de la escena, por ejemplo, evidencia una intención deliberada de no actuar con la debida diligencia. ¿Sí? El lugar donde fue encontrado el cuerpo de la abogada María Belén Bernal ya había sido verificado en el contexto de la búsqueda y no se halló el cuerpo. Entonces es muy curioso que después se halló el cuerpo. Y justamente... Entonces, si es que fueron al mismo sitio, perdón, y solo con esto concluyo, Jorge, si fueron al mismo sitio 2 veces y en la primera no encontraron nada, está claro que no estaban actuando de manera diligente. Entonces, se ha violentado, digamos, ese estándar, que es un estándar internacional de investigación en este tipo de situaciones. No es mi opinión, eso es lo que ha dicho, por ejemplo, la Corte Interamericana en el caso del campo algodonero contra México, que fue la primera sentencia en que se aplicó las normas de la Convención de Belém do Pará, de la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, de la cual, por cierto, ese tratado internacional, Ecuador es parte. Y justamente esta parte, para seguirla desarrollando, hay entonces estos estándares de protección de derechos humanos. Ecuador es justo ha firmado diferentes convenios internacionales. ¿Cómo comprender el discurso político que omite estos estándares internacionales, que omite estos protocolos? Digo, en el momento en que escuchamos que el presidente de la República ofrece demoler en donde se cometió posiblemente un delito de femicidio, porque claro, este es lo que ha ocurrido en estos últimos días. Sí ha ido de la mano de un discurso político, lamentablemente no regido a esto, a normas, a leyes, a la legislación. ¿Cómo tú lo ves, Juan Pablo? ¿Cómo regresar a ver y distinguir estos discursos políticos que omiten estos estándares internacionales, la legislación y los protocolos, con ya la búsqueda de justicia y verdad? Yo creo, esto es una opinión desde luego, pero yo creo que hay 2 factores. El primero de esos factores es la falta de conocimiento suficiente. Esta falta de conocimiento en buena medida responde a que los derechos humanos como noción, los derechos humanos como mecanismos de protección, como instituciones jurídicas para ampararnos a todos, son en nuestra sociedad en este momento mal vistos. ¿Sí? Derechos humanos ha vuelto a ser, después de mucho tiempo, mala palabra. Entonces, creo que eso conduce también a un importante nivel de desconocimiento, porque la gente no quiere contaminarse de los derechos humanos y prefiere mantenerse al margen y no se entere. Yo creo que esto permea también a las instituciones estatales. Y ahí hay un primer factor. Esa falta de conocimiento conduce a no entender el alcance de las obligaciones estatales y la forma en que se han de cumplir esas obligaciones a partir de las pautas que los propios órganos de supervisión en derechos humanos dan. Pero hay otro factor que me parece que es un factor mucho más grave, que es la normalización de la violencia contra las mujeres en nuestro país. 7 de cada 10 mujeres ecuatorianas han sido o van a ser en algún momento de su vida víctimas de violencia de algún tipo. Violencia psicológica, violencia verbal, violencia física, violencia sexual, simbólica, política, económica, etc. Y eso es un problema muy grave. En el mundo, de acuerdo a pronunciamientos de la Organización de las Naciones Unidas, el problema más serio de derechos humanos que se enfrenta en el mundo es la violencia contra las mujeres. Porque 3 de cada 10 mujeres en el mundo son o van a ser en algún momento de su vida víctimas de violencia. Y fíjense cómo la cifra en el Ecuador es más alta que la media mundial. Entonces, esa normalización de la violencia conduce a tomar medidas improvisadas y en caliente porque no se termina de entender el fenómeno. Para mí, la medida anunciada por el gobierno de derrocar el edificio es una medida populista que seguramente busca causar impresión social en el sentido de se está haciendo cosas drásticas, como pedirle también las renuncias para luego decidir quiénes se caen y quiénes se van de entre los más altos oficiales de la Policía Nacional. Esas medidas, que efectivamente sí causan ese efecto de impacto social, porque la gente piensa es un cambio drástico, es un cambio dramático el que se está dando, en realidad no son efectivas. Y
no toman en cuenta que en realidad en este tipo de situaciones, en lugar de destruir el espacio donde ocurrió un evento tan grave, hay que preservarlo. Hay que preservarlo primero porque es necesario completar un proceso de investigación, porque hay que esclarecer en su totalidad el hecho, porque hay que esperar a que haya una decisión firme para poder tomar cualquier acción que modifique el espacio. Pero además porque en realidad cuando se trata de violaciones a los derechos humanos y finalmente los actos de violencia contra la mujer, más allá de la intervención o no de la policía, los actos de violencia contra la mujer son violaciones a los derechos humanos, a un derecho en específico que tienen las mujeres, que es una vida libre de violencia. Y precisamente por eso, una forma de reparación es la medida de preservación de los espacios de memoria. Seguramente lo que debería hacerse no es derrocar ese edificio, es poner una placa en la entrada, para que las futuras generaciones también tengan conciencia de lo que ocurrió. Es ponerle el nombre de María Belén Bernal a la instalación. No es destruir. Entonces yo no creo que la respuesta a la problemática que enfrentamos en el Ecuador de violencia contra la mujer va por esa vía. La respuesta va por la adopción de una política pública en materia de prevención efectiva de la violencia contra las mujeres, por el establecimiento de un ente rector para la implementación de esa política pública, por dejar de satanizar la actividad del movimiento feminista ecuatoriano, por entender que cuando hay un reclamo desde las organizaciones feministas por el incremento de la violencia contra la mujer, por la impunidad frente a la violencia contra la mujer, es un reclamo razonable. Ahora el Estado se ha activado, porque la presión de la opinión pública ha vencido la desidia con la que usualmente el Estado asume este tipo de situaciones. Y cuando digo el Estado no me estoy refiriendo al gobierno de Guillermo Lasso, ni me estoy refiriendo a la Fiscalía de Diana Salazar, me estoy refiriendo al Estado en general, porque este no es un problema nuevo, es un problema que venimos enfrentando desde hace muchísimo tiempo. Entonces, una vez que tomemos acciones responsables, serias, no cortoplacistas, sino a mediano y largo plazo, permanentes, predecibles, estables, que no es inmutables, pero es estables, para que no siga dándose este patrón de violencia contra las mujeres que tenemos en el Ecuador, seguramente el Estado ya empezará a cumplir su deber de prevención, que es del primero que yo les hablaba, con lo que está garantizando los derechos, pues concretamente ese derecho a las mujeres a una vida libre de violencia. Ahora, sí, bien no se puede hablar de un crimen de Estado, pero sucede que tenemos un ambiente, al menos, digámoslo así, en donde se ha hablado de que el gobierno auspiciará juicios, dará amnistías a varios policías. Se ha hablado incluso de, por ejemplo, en el tema de protestas sociales, el presidente casi que ha dado carta blanca para que los policías puedan actuar, a pesar también de las diferentes denuncias que incluyen temas en las cárceles, narcotráfico, etcétera, en que la policía de alguna manera se ha visto envuelta durante al menos este último año. ¿De qué ambiente estamos hablando finalmente acá en Ecuador, frente también a este respaldo, si se quiere, a la policía? Yo creo que es importante que el Estado ofrezca garantías a sus funcionarios para el cumplimiento de su misión. Yo creo que eso es muy importante. Ahora, esas garantías no deben ser garantías de impunidad. Y el discurso público apunta a que en ciertas situaciones, ciertas reacciones de la policía pudiera garantizarse impunidad, y eso es un problema, eso es muy peligroso, de verdad. Pero creo que sí es importante que se ofrezca garantías. Lo que creo también, además de que sea importante ofrecerle garantías a los funcionarios para que puedan cumplir adecuadamente su labor, es que ya ha habido tantos episodios que evidencian que en las filas policiales hay elementos que, aprovechando el poder que ostentan, quieren apartarse de la actuación legal, que debería conducirnos a repensar la policía. Es decir, a analizar qué policía tenemos y a reflexionar sobre qué policía queremos. El caso de María Belén Bernal es un ejemplo, pero pocos días después de que inicia la desaparición, circula el video de un policía agrediendo a su pareja en plena vía pública. Antes conocimos el escándalo de negociados realizados desde el ISPOL. Hemos conocido la información de la participación de varios oficiales y miembros de tropa en esquemas de inversión irregular en el marco del caso Big Money. Hemos conocido de la participación de altos oficiales de la Policía Nacional en casos de narcotráfico, al punto
que la embajada de un país extranjero ha decidido retirarles la autorización de ingreso a su territorio. Entonces, creo que todos estos elementos nos deben conducir a pensar que no se encuentra desamparada la policía. Al contrario, lo que está ocurriendo es que están amparados por el poder público, aprovechando, abusando del poder que ostentan para cometer delitos serios, y que eso exige una reforma institucional profunda, no garantías de impunidad frente al cometimiento de delitos. La línea discursiva del Estado, creo yo, en este momento va a tener que cambiar. Habrá que ver qué es lo que el Estado va a hacer en este punto de inflexión, que es la desaparición y muerte de María Belén Bernal, respecto de su argumento público de pobrecitos los policías, hay que protegerles, están desamparados frente a la delincuencia. A ver si ahora más bien se percibe que dentro de la institución policial hay delincuentes, y quienes estamos desamparados frente a ellos, porque ellos tienen el poder finalmente de las armas inclusive, somos los ciudadanos. Entonces, pienso yo que esto va a motivar un cambio de orientación. Ojalá que así sea. Yo creo que el señor presidente debe buscar personas que tengan un conocimiento suficiente en temas de seguridad pública para que le asesoren sobre cómo debería hacer esta reforma institucional que sin duda la policía en este momento tiene que atravesar. Y que no consiste en nombrar una mujer al frente de la Escuela de Formación de Oficiales, ni en derrocar un edificio, o en pedirles la disponibilidad a cerca de 300 oficiales de la policía. No consiste en eso. El cambio debe ser un cambio idiosincrático, un cambio en la cultura institucional. Eso es lo que hace falta en este momento, y ojalá el Ejecutivo, que es el que tiene el control sobre la policía, se dé cuenta de esta situación. Juan Pablo, muchísimas gracias por esta entrevista. Creo que puntos bastante claros. Ayer, por ejemplo, en la Asamblea Nacional se hablaba de fortalecer a la policía, pero casi que no toquemos la institución. Bueno, creo que acá se han topado puntos que deberían estar ahorita en el análisis político. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias, buenos días.